Otra de las aplicaciones de la integral definida es cómo se halla el área de una superficie, ¿no? Aunque nosotros el área de una superficie lo podemos calcular por integrales de superficie, sin embargo vamos a mostrar la aplicación que tiene que ver las integrales definidas para este tema. Y simplemente lo que vamos a hacer es esto. Si yo tengo aquí esta curva, óiganse bien, vamos a la idea general. Si yo tengo esta curva, el gráfico de una ecuación de la forma y igual f de x. Tengo x igual a a y tengo x igual a b. Entonces vean, si yo roto esta curva en el eje x, su gráfico pues naturalmente va a ser una superficie. Estoy rotando esta curvita aquí, vean, el gráfico va a ser una superficie. ¿Vamos? Y si yo roto esta curvita en el eje y, el gráfico va a ser una superficie. ¿Cómo se calcula el área de esa superficie? Entonces observen lo siguiente, vean. Si yo tengo esta lámina que está aquí, vamos a deducir la fórmula, ¿no? Si yo tengo esta lámina que está aquí, observen, esta longitud que sea x y esta altura que sea y, ¿cómo calculo esta área? Esta área de esa región que está ahí, esa área. Entonces simplemente esa área va a ser simplemente pues x por y. Es decir, vean, si yo tengo esta hojita que está aquí, pues esta área yo la puedo calcular como esta longitud por esta longitud. Pero observen esto, yo puedo hacer esto y encontrarme un cilindro. O sea, en realidad esta área que está aquí es el área de este cilindro. ¿Cuál es esta longitud? La longitud digámoslo así, de una circunferencia. La longitud de una circunferencia va a ser 2pi por el radio. Esta longitud que está aquí, vean. Si yo la doblo así, me va a producir una circunferencia de base. Y la longitud es 2πr por la altura. O sea, el área de este cilindro que está aquí simplemente va a ser la longitud de la circunferencia por la altura. Eso quiere decir lo siguiente, vean. Eso quiere decir lo siguiente, que si yo roto esta curva en el eje x, voy a obtener, digámoslo así, esta superficie. Entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula el área de esa superficie? Entonces simplemente este es el radio, o sea, esto es y. Entonces el área de esta superficie va a ser, de ese pedacito, mejor dicho, de este pedacito de superficie, va a ser la longitud de este círculo por la altura. Y la altura la vamos a llamar de L o de S, como la querramos llamar, de L o de S. Llamémosla de L, ¿no? De L. Entonces, ¿cuál es el área de ese pedacito de superficie? De la superficie. Entonces, simplemente el diferencial de superficie va a ser simplemente la longitud de esta circunferencia, que es 2pi, por el y. Esa fue la longitud que le mostré, ¿no? Esta que está aquí, ¿ven? Esta que está aquí. La longitud 2πy, porque el radio va a ser y. Yo voy a rotar esta curvita aquí en el eje x, 2πy, por la altura. Y la altura la estamos llamando dl. Y de aquí simplemente lo que hacemos es despejar S. Entonces, aquí no vamos a llamar L, sino que la vamos a llamar S. Porque es de superficie, ¿no? Y dejémoslo aquí L. Entonces, el diferencial de superficie, la superficie de la esfera. Entonces, de aquí vamos a despejar S. O sea, ¿cuál es el área de la superficie? Entonces, va a ser la integral entre A y B, 2pi, integral entre A y B de y por dl, digámoslo así, o por ds, como lo quieran llamar, ¿no? Este dl es la longitud de ese pedacito, y nosotros sabemos ya cómo calculamos ese dl, ¿no? En cartesianas y en polares. Y ahora sí la rotan en el eje y, entonces la superficie también se puede calcular como en el eje y. Este es en el eje x y este es en el eje y. Como 2pi, simplemente integral, digámoslo así, entre c y d, o sea, los límites por y, entre c y d, de x por dl. Y de esa forma es como nosotros vamos a calcular el área al rotar una curva o en el eje x o en el eje y.
Esta es la fórmula para el eje X y esta es la fórmula para el eje Y. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, ¿no? Entonces simplemente queremos, óiganse bien, tengo aquí mi eje X y tengo aquí mi eje Y. Entonces yo tengo aquí Y igual 2, por ejemplo. Tengo Y igual 2. Esto que sea 3 y esto que sea 5. O sea que este punto en realidad es 3, 2 y este punto es 5, 2. Voy a rotar esta curva en el eje X, no lo vayan a rotar en el eje Y, ¿no? Voy a rotar esta curva en el eje X. Entonces simplemente si usted rota esa curva en el eje X le va a producir este cilindro que está aquí. Y entonces vean cómo se calcula el área de ese cilindro. Entonces el área de cilindro, o sea, el área de superficie del cilindro va a ser simplemente 2pi integral por X entre 3 y 5, entre 3 y 5, de Y por dl. Pero ¿cuánto vale Y y cuánto vale dl? O sea, el pedacito de longitud aquí. Entonces esto va a ser 2pi integral entre 3 y 5 de Y. ¿Cuánto vale Y? Vale 2. ¿Y cuánto vale dl? dl. Ahí Y es función de X. Entonces simplemente el dl va a ser 1 más de Y de X al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de Y con respecto a X? 0 al cuadrado por dx. O sea, en este caso el dl vale 1. O sea, simplemente dx. O sea que esto simplemente vale 2 por 2, 4 pi por X integral entre 3 y 5. ¿Cómo quien dice esto es 4 pi por 5 menos 3, 2? Como quien dice eso es 4 por 2, 8 pi unidades cuadradas. Esa es el área de ese cilindro. Y si lo pueden mirar de otra forma, vean. ¿Cuál es el área de un cilindro? Es pi por el radio al cuadrado por la altura, vean. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 2. O sea, sería 2pi. Pi por el radio al cuadrado. O sea, el radio al cuadrado vale 2. O sea que el área por geometría sería pi por el radio al cuadrado, que vale 2 al cuadrado. ¿Y la altura cuánto vale? 5 menos 3 por 2, o sea, simplemente 2 por 4, 8 y por pi, 8pi. Entonces, vea, esta es una forma bien sencilla de calcular el área de un cilindro de base circular recta. Bueno, ahora, entonces que quede claro, 8pi. Ahora, si tengo la recta aquí, paralela al eje Y, pues el área de la superficie de ese cilindro al rotar esa curva, pues exactamente, no aplicamos esta, sino que aplicamos la otra, digámoslo así. Si yo tengo mi eje X y aquí está mi eje Y, y por aquí tengo este X, supongamos que esto es 0, 2, 0 y que esto es 2, 4. Entonces si yo roto esta curvita que está aquí en este eje, pues voy a encontrar simplemente este cilindro que está aquí, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el área de ese cilindro? El área lateral de ese cilindro. Entonces, el área lateral de ese cilindro va a ser 2pi integral, entonces ahora por Y, entre 0 y 4. 0 y 4. De X por dl. Entonces, aquí el dl simplemente va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más x. Este es x igual a 2, ¿no? X igual a 2. De x de y. De x de y vale 0. Al cuadrado, 0. Por de y. O sea que esto sería simplemente de y. O sea que esto sería simplemente 2pi. El x vale 2. 2 por 2, 4pi. Integral entre 0 y 4 de y. O sea que simplemente sería, esta integral vale 4 por 4, 16 pi. Esa sería el área, naturalmente unidades cuadradas. Por geometría sería pi por el radio al cuadrado por la altura. Pi, el radio ¿cuánto vale? 2 al cuadrado, 4, por la altura que vale 4, o sea, 16
pi unidades cuadradas. Entonces, esto se puede calcular por geometría o aplicando la fórmula de allá del área lateral de un cilindro o por integrales. Hasta pronto.